que acaba convirtiéndose evidentemente en una hipoteca para todos nosotros, porque evidentemente se paga con dinero público que vamos a estar pagando, pues, como podéis imaginar, pues hasta todo el resto de nuestra vida y los que vengan por detrás. Bueno, esto comienza con este modelo, en el País Valenciano comienza con el modelo Alcira, el hospital de Alcira, ¿vale? Este fue el piloto que luego se ha ido extendiendo y el modelo que se ha ido repitiendo en todos los hospitales de nueva creación. Ahora digamos que pasamos a una fase, por decirlo así, más nueva, que es la privatización de lo que ya era público. O sea, lo que se ha ido privatizando era lo que se creaba nuevo, básicamente. Y ahora ya no, ahora este es el segundo paso que anunció el conseller. Van a privatizar lo que era público, en fin. De experimento en experimento vamos. Bueno, saber que ya 1 de cada 5 valencianos están tienen cobertura sanitaria a través del modelo de gestión privada. A partir de poco, pues ya no va a ser 1 de cada 5, van a ser todos. Bueno, pasando al tema del Hospital de la Marina Alta, que es el Hospital de Denia, ¿vale? Es un hospital que está gestionado, o estaba en un principio al menos, por la unión de empresas de DKV Seguros, una empresa alemana, la CAM y Bancaja, ¿vale? Y es el segundo hospital de Denia. En principio, en Denia ya había un hospital público, el Hospital de la Pedrera, que, bueno, parecía que funcionaba bien, pero que se quedaba pequeño también con las expectativas que había de crecimiento de la población en relación las expectativas que tenían los políticos en relación a la burbuja inmobiliaria. Parece que luego no ha llegado a ser tanto como pensaban, porque claro, la burbuja inmobiliaria pues ya sabemos qué ocurrió. Y en un principio el conseller prometía ampliar el hospital público de la Pedrera, ¿no? Bien, prometen eso, incluso piden al ayuntamiento que ceda terrenos, se ceden los terrenos y entrando en campaña electoral pues cambian de opinión y dicen que no, que ese hospital no se va a ampliar, que eso no, que se va a crear un hospital nuevo, segundo hospital de Denia, que va a ser de gestión privada, ¿vale? Estas empresas que he nombrado eran las adjudicatarias, ¿vale? Se traduce, como he dicho, en que se establece ese contrato a largo plazo con la empresa adjudicataria, ¿no? Entonces se paga un canon por habitante de ese área de influencia del hospital, ¿vale? De 660 euros al año por persona. Bien, entonces, en un principio hay una oposición ciudadana fuerte contra la creación de un hospital de gestión privada, que la gente no quería que fuera de gestión privada, pero digamos que esa lucha se pierde y se crea el hospital con la gestión privada del mismo, ¿vale? Entonces quedan 2 hospitales en Denia a partir de ese momento: el hospital de toda la vida, el público, de gestión pública, que pasa a ser un hospital que se conoce como ACLE, es un hospital de crónicos, digamos, de pacientes con enfermedades de larga duración. Y el hospital nuevo de gestión privada, que queda lo que se conoce como hospital de agudos, es decir, de gente que se supone que va a ingresar poco tiempo, enfermedades que no se van a alargar en el tiempo, teóricamente la hospitalización, porque esto es lo que realmente es rentable. Lógicamente, los hospitales, o sea, la prestación, digamos, sanitaria a enfermedades de larga duración, pues muy difícilmente puede resultar rentable y sacar beneficio de ahí. Pero sí se pueden hacer cuentas cuando se prevén altas tempranas de los pacientes. Bueno, los sindicatos crean una comisión de calidad en ese momento para hacer un poco la fiscalización de cómo iba a ser la prestación, de cómo hacer el seguimiento de la prestación que iba a dar esta empresa privada, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen la demanda a la gerencia del hospital de decir, bueno, pues queremos saber en qué se gasta este dinero público que se os está entregando para que lo gestionéis, y cómo se gasta, y cuánto cobran los directivos de la empresa, de la adjudicataria, pues lo que se les contesta por parte de la gerencia es que eso lo dirán cuando se lo ordene un juez. Esto es un ejemplo simplemente de la opacidad con la cual se ha hecho todo el proceso de privatización, que ya lleva años, no es algo que haya surgido por la crisis, como dicen. Esto es una falacia, vamos. La crisis simplemente es la excusa para acelerar un proceso que ya llevan muchos años, que en este país ya lleva desde los años 90 pues fraguándose, y simplemente ahora con la coyuntura de la crisis lo aceleran.
¿vale? Y se ha hecho, como todo el mundo sabe, pues de espaldas a la ciudadanía, porque nunca ha habido un debate, con muchas complicidades, bien, entonces, algunos ejemplos, para que veáis más claro, algunos ejemplos de lo que supone la privatización de la sanidad, ¿no? Es decir, ¿cómo se traduce esto en el día a día, ¿no? ¿Eso en qué se refleja, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Realmente es lo que dicen, que es más barato y es mejor, es más eficiente, la gente trabaja mejor porque es una empresa privada la que les contrata, y entonces ya no, en fin, la gente no puede dedicarse a otras cosas, como dicen que nos dedicamos en la sanidad pública, en fin. Pues la realidad es otra. La realidad es que en estos hospitales de gestión privada, en concreto en el de Denia, pues se acortan las estancias después de las operaciones, es decir, se dan altas precoces. La gente se tiene que ir antes a casa porque lo que cuesta bastante en el hospital es mantener la hospitalización, los días de hospitalización. Entonces la gente antes empieza a ir a casa, con lo rigor que eso supone. Se cierran 36 camas, partiendo ya de la base de que los hospitales de gestión privada tienen menos camas que los hospitales públicos. Esto hay datos en todos los hospitales que se han creado de gestión privada, tanto en el País Valenciano como en Madrid, que han sido los pioneros. En todos, la comparativa con los hospitales públicos, siempre hay menos camas, hay menos personal, hay menos médicos, hay menos enfermeras, menos auxiliares, menos personal de todo, ¿vale? Menos recursos, menos operaciones. Y se reduce el personal de urgencias, por lo cual, podéis imaginar lo que pasa en urgencias, que se empieza a saturar. Además, con el cierre de las camas en planta, los pacientes se van quedando acumulados en urgencias, boxes que eran para un paciente pasan a ser ocupados ahora por 3 pacientes, y la espera media en urgencias pasa a ser de 80 horas antes de ingresar. Curiosamente, cuando se les pregunta por qué el cierre de 36 camas, dicen porque ha bajado ha empezado a ir menos gente al hospital, y hay menos gente enferma, entonces hace falta menos camas. Decían que la gente estaba más preocupada porque había una crisis económica, entonces tenían la cabeza en otras cosas y no en ponerse enfermos. Esto fue la respuesta que daban por el cierre de las 36 camas. Bueno, se produce el despido de trabajadores antiguos y se sustituyen por trabajadores con contratos precarios. Esto es la realidad de los trabajadores, es decir, menos salario y más explotación, más horas trabajadas. De media se estima que se reduce un 20% el salario del personal, aumentándose un 10% el tiempo de trabajo en los hospitales de gestión privada. A nivel de los centros de salud, porque también se privatiza el área de atención primaria, no solo se privatiza el hospital, se privatiza todo el área, ¿vale? De tal manera que ellos pueden controlar a los médicos de familia en cuanto a la derivación de pacientes hacia los especialistas, para saber, evidentemente, qué pacientes pueden ir al especialista y cuáles no. Y se tienen que quedar en atención primaria. Los que son rentables y a los que se les puede sacar una rentabilidad, sí. Los que no son, pues se les deja ahí en la barrera de la atención primaria. Y además de eso es que se reduce medicamentos, material de cura en los centros de salud. De tal manera que ya está ocurriendo que la gente va al centro de salud por urgencias y no hay medicación para dar la primera dosis. Tú vas por un dolor y no te pueden pinchar un nolotil intramuscular porque no hay allí. Entonces te tienes que ir a la farmacia con la receta, ¿vale? Y ir al centro de salud a que te lo pinche. O sea, ya eso está ocurriendo, Eso ya está ocurriendo. También han reducido los especialistas de guardia. Es decir, en el hospital, además de en urgencias, hay especialistas en planta, ¿vale? Cuando estás haciendo una guardia de urgencias y tienes alguna duda o quieres hacer un ingreso, consultas con el especialista correspondiente. Hay cardiólogos, hay medicina interna, en fin, diferentes especialistas. Pues consideran que eso no hace falta y quitan especialistas. Evidentemente se deteriora la calidad y se reduce el salario de la gente que hacía guardias y que necesitaba esas guardias pues para complementar su salario. Y otro caso que es bastante escandaloso es el tema de los quirófanos. En los quirófanos, en el hospital de Denia, la limpieza y la esterilización del material quirúrgico no la hace directamente la empresa adjudicataria, es un servicio que ellos a su vez subcontratan. Esto ya empieza la cadena de las subcontratas. Subcontratan a otra empresa que hace la esterilización del material.
Pero hay un paso intermedio que se debe hacer en el quirófano, que es la limpieza inicial, digamos, de los restos quirúrgicos, por decirlo así, más gordos, ¿no? Y eso lo tiene que hacer un auxiliar en el quirófano. Como estos hospitales tienen menos personal, ese puesto no existe. De tal manera que a la empresa subcontratada les llega el material en las condiciones que les llega. Y ellos hacen por lo que les pagan, no hacen más, evidentemente. Lo que implica que el material vuelve al quirófano muchas veces en condiciones que no es adecuada para utilizarlo, ¿no? Los compañeros de Denia ponían el ejemplo de que en alguna operación se habían encontrado con el caso, los cirujanos, de abrir una caja de material y tener que cerrarla y devolverla. Una segunda caja y así hasta una tercera incluso, que no se podía usar. Al mismo tiempo que se ha constatado, como se puede deducir fácilmente, que la tasa de infecciones postquirúrgicas pues ha ido en aumento, ¿vale? Otros temas, bueno, tengo aquí una lista, voy a intentar ya ir acabando. Ya. El laboratorio empiezan, lo que ocurre también en estos es que, claro, ya es el monopolio, ¿no? La compraventa, la especulación. Como el laboratorio de análisis ya no les resulta difícil de mantener, no les es rentable, pues se plantean su venta, ¿no? Otra externalización. Eso, aun y cuando ellos decían de puertas hacia afuera que tenían 1 millón de euros de beneficio en la prensa, cuando los sindicatos les digamos, hicieron público que era un hospital que estaba en bancarrota, porque de puertas adentro era lo que ellos habían dicho. Ellos habían dicho que los recortes que se estaban haciendo era porque no había dinero, ¿vale? Entonces, vale, se hace público y entonces salen diciendo que no, que ellos que funciona bien, que tienen 1 millón de euros de beneficios, pero sin embargo empiezan a vender el hospital a otros, o sea que algo ahí parece que no cuadra. Y otra de las grandes, digamos, promesas y de las grandes cosas que vendían con el tema de la creación de un nuevo hospital era que ahora la gente de Denia, la gente de ese área, iba a tener 2 hospitales, uno para agudos y otro para crónicos, que eso en otras áreas no existía. Qué suerte que tenían. Sin embargo, ¿qué está pasando? La realidad es que cuando del hospital de gestión privada se deriva un paciente al hospital público, digamos gestionado por la administración, que es el Hospital de la Pedrera y que está ahí al lado, ¿vale? Pues tienen que pagar, la gestora privada tiene que pagar una tasa a la consellería, ¿vale? Al gestor público. Por cada paciente que tengan que derivar, pues tienen que pagar. Evidentemente no están por la labor de pagar, ellos solamente por la de ganar. Y ocurre que con datos en la mano se empieza a ver que casualmente hospitales que estaban mucho más lejos, como el de Gandía, pues derivan en el mismo periodo de tiempo 100 pacientes, cuando el hospital de al lado pues, ha derivado solamente a 28. Y en el último año aproximadamente 0 pacientes han sido derivados desde el hospital de agudos al hospital de crónicos. ¿Quiere decir eso que no hay pacientes que necesiten una hospitalización más larga, que necesiten unos cuidados más prolongados? Pues evidentemente no. Eso no se ajusta a la realidad. Lo que ocurre es que simplemente los mandan a casa y ya está. A los pacientes crónicos que necesitan un cuidado más prolongado, los mandan a casa y ya está. Pacientes terminales los mandan a casa y así, simplemente. No se calienta más la cabeza. Además de que lo que ocurre al contrario es lo mismo, cuando al hospital de gestión privada llega un paciente de otra área sanitaria derivado por otro hospital, ellos sí facturan también, ellos facturan ese paciente como extra. Y entonces se dan fenómenos de robo de pacientes. Por ejemplo, esto ocurría en el hospital de la Vega Baja, ¿no? En el hospital de Vega Baja se empiezan a mandar a pacientes de cardiología, de ecografías cardíacas, desde el hospital de Orihuela al hospital nuevo de gestión privada de Torrevieja, que es del mismo modelo que el de Denia, es un ejemplo más. Y es un poco sin sentido, porque además parte del personal es el mismo que se traslada al otro hospital, ¿vale? Al hospital de gestión privada. Evidentemente cada paciente que va allí es un paciente extra que viene de otra área y entonces se factura. Menos mal que aquí ya tuvimos también a las compañeras de la plataforma Vega Baja Salud, que son unas luchadoras y que consiguieron en el año 2009 movilizar a 5.000 personas en la calle por la defensa del hospital de Orihuela. Y aunque no se ha conseguido todo, pero consiguieron algunas cosas de las que pedían, como resonancia magnética, como hospital de día de oncología, ¿vale? Y consiguieron también hacer ver a la administración pues, que están ahí y que están vigilantes, ¿no? Con lo que pase.
Bueno, básicamente esta es un poco la situación que os quería contar del hospital de Denia, que ya veis que es bastante dolorosa. Y eso es lo que ya está pasando. Ahora el siguiente paso es privatizar todas las áreas que eran de gestión pública. En fin. ¿Qué queda hacer contra todo esto? Pues bueno, en Denia evidentemente la gente ha empezado a moverse, ¿no? Que hubo ya una semilla de movilización, ¿no? Hace años contra la gestión privada, pues eso ha dejado algo, ¿no? Y la gente además pues ya lo está viviendo en sus carnes. Entonces se convocó una asamblea en la que confluían ciudadanos y confluía personal de trabajadores del hospital, a partir de la cual pues se crea una plataforma contra la privatización en Denia. Y esto es lo que me parece que nos va a ir tocando hacer en cada sitio que llega la privatización. Tendremos que empezar a movernos como hemos hecho hoy. Y nada, pues muchas gracias y mucho ánimo a seguir con la movilización. Y centralizarlas en cocinas centrales de determinadas zonas. Por ejemplo, Hospital de Alicante, Hospital de San Vicente y el Hospital de San Juan, se centraliza todo en el Hospital de San Juan. Desde allí se elaboran los alimentos y se transportará en furgonetas a los otros hospitales, con lo cual la calidad de los alimentos si ya se ha disminuido un 50%, se va a disminuir otro 50% más. ¿Qué quiere decir? Que van a comer agua con color. Y lo digo por experiencia, porque lo conozco profundamente. También me siento apestado porque la administración nos hace culpables a nosotros de todos los males que están ocurriendo. Males creados por ellos. Pero yo solamente quiero decir dos palabras. Ayer, durante la manifestación que cívicamente realizó el pueblo de Alicante, nos vimos totalmente acompañados por una gran multitud de Policía Nacional, a los cuales yo les agradezco su presencia porque me sentí protegido contra aquellos que podían venir a reventar el acto. Y les felicito porque cumplieron con su deber, con la orden dada con un ministro que en lugar de respetar la democracia y crear democracia, nos quiere volver a regresar a los años 60. Yo solamente le diría a este ministro: señor ministro, por llamarle señor, la democracia no es usted. La democracia no la hace usted, la democracia la hacemos nosotros cada día. Y con nuestra lucha defenderemos la democracia. Y si este pueblo quiere realmente vivir en paz y conseguir los logros para nuestros hijos, tenemos que defender esta democracia. Tenemos que ir contra ellos. Nos tenemos que cargar este sistema, porque este sistema está podrido. Hay otras cosas que el pueblo desconoce. Yo, afortunadamente, después de tantos años de trabajo, me voy a jubilar ya. Pero desgraciadamente me obligan a tener preparada mi jubilación y mes a mes comprobar lo que me va a quedar de jubilación. ¿Y sabéis por qué? Porque el señor Rajoy y todos sus secuaces, porque no tienen otra palabra, se han inventado que a partir del día 1 de enero van a eliminar el periodo transitorio de la ley de jubilaciones. Quiere decir que a partir del día 1 de enero no se aplicarán 16 años de cotización, 17 y así progresivamente hasta el año 27. No, a partir del día 1 de enero quieren aplicar los 25 últimos años de cotización. ¿Qué representa esto? Que en una jubilación normal, después de 45 años de trabajo, una cotización de 1.600 euros,
con la nueva medida que quieren aplicar, se me va a quedar en 1.100. Esto es lo que nos viene encima. Esto. Así que, por lo tanto, sigamos adelante. Vayamos juntos, como la cadena humana que se ha formado hoy, y consigamos lo que el pueblo se merece. Respeto, paz, austeridad y felicidad para todos. Muchas gracias. Va a intervenir un compañero, pero antes quería recordaros que han detenido a 18 compañeros en Sol esta madrugada a las 5 de la mañana con nocturnidad. Han entrado y los han arrancado de la plaza, porque no hay otra forma de decirlo. Ellos se han plantado en plan totalmente pacífico, se han enganchado, en todo momento han dicho no violencia, no violencia, no violencia, y han detenido allí a 18 personas. No sé si son del grupo de los que estaban allí en Sol a las 5 o de más sitios, imagino que de más sitios. Pero yo creo que esa es la forma en la que tenemos que reaccionar de cara a la agresión, es decir, desde el punto de vista pacífico. Es la que todo el mundo va a entender que nuestras demandas no tienen ningún vicio que pueda coger la prensa y decir esta gente es violenta, esta gente no tiene la razón. La lucha que tenemos que hacer es una lucha pacífica, impecable, como la que hicimos ayer, como la que hemos hecho hoy, de tal manera que no se nos pueda echar en cara nada. Que tengamos con la razón que tenemos de sobra. Ahora os dejo con un compañero que va a contar su experiencia. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Vamos a ver, yo me llamo Miguel, yo soy un auxiliar de enfermería que trabaja en el Hospital de San Juan y tengo una pequeña discapacidad que no me inhabilita profesionalmente, en este caso. Bueno, yo fui despedido de ese hospital al amparo de que yo tengo una discapacidad y que no habían plazas, en este caso para cubrir vacaciones, en este caso puestos adaptados. Entonces yo lo que quiero decir con esto es que la política no solamente está desde arriba, sino que la política está instaurada mismamente desde lo que es el propio personal. Entonces ese es el problema, que el amiguismo no solamente viene desde la parte alta, sino que comienza desde los pilares fundamentales, en este caso lo que es la propia contratación. Y todos y cada uno que hayan aquí, que son personal, saben y han oído en muchas ocasiones los contratos a dedo que existen dentro de cada uno de los hospitales de la Comunidad Valenciana. Entonces yo soy un claro ejemplo. En este caso yo tengo demandada a la Consellería y estoy esperando una resolución por parte del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Y solamente era contaros un poco esta situación. En este caso yo tengo que trasladarme a otra comunidad autónoma para trabajar con el mismo sistema de bolsa y tratar de sobrevivir, puesto que yo con lo que trabajo durante 4 o 5 meses sobrevivo todo el año. Entonces, si a eso añadimos los recortes nuevos, significa que probablemente este verano, por mi número de plaza en bolsa, no trabaje. Entonces, la pregunta que yo me hago es la siguiente: con un 74% de discapacidad reconocido, me inhabilitan, entre comillas, profesionalmente en un hospital, y la pregunta que yo me hago ante todos y cada una de las conciencias es precisamente esa: ¿quién tiene la potestad, en este caso, a nivel legal? Porque la corrupción está desde los pilares propios de la propia administración. O sea, desde una propia dirección ya está corruptiva de ahí hacia arriba. Entonces es normal que la gente esté cansada. Solamente era eso, y decir que la gente que tiene sus ideas, que luche por ellas civilizadamente, evidentemente, y que muestre lo más importante que hay en esta vida, que es ser uno mismo y no dejar que los demás lo avasallen. Siempre con respeto. Muchas gracias. Una cosa, Paco, ¿dónde estás? Han creado hace relativamente, no sé cuánto tiempo, una plataforma que se llama Actesa y que se va a hacer la presentación oficial, es en defensa de la sanidad, el día 19 a las 11, ¿no? En la sede universitaria. ¿Algún dato más que decir? ¿Quieres explicar un poco en qué consiste la asociación, quién la forma y tal? Es importante que apoyemos todas las iniciativas de unir a la gente para crear plataformas de defensa. Tenemos que estar ahí a piñón.
Bueno, la asociación es una asociación que se llama ACDESA, Asociación Ciudadana por Defensa de la Sanidad Pública. Ya lleva funcionando en Valencia hace 30 años, creo, ¿no? Y aquí en Alicante éramos un grupo de gente que estábamos por la defensa de la sanidad pública. Hace ya algunos años que nos empezamos a organizarnos y esto era digamos un paso más, ¿no? De participar de una asociación que tiene implantación a nivel de todo el país valenciano. Y todo el mundo es bienvenido, tanto al acto de presentación del día 19, el sábado a las 11 de la mañana, como ha dicho Jesús, en la sede de Canalejas, como a participar en la asociación de forma activa, porque hay tantos profesionales sanitarios como usuarios de la sanidad. Y nada, pues eso, invitarlos a todos. Habrá unas intervenciones y vendrá un compañero de Madrid, que es Marciano Sánchez Baile, que nos hablará sobre el portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, y nos pondrá bastante al día de todos los últimos cambios legislativos, etcétera, que llevan a la privatización. Bueno. Muy bien, pues quien quiera intervenir, el micro sigue abierto. Una cuestión, quiero recordaros, el miércoles vamos aquí a partir de las 8 a informar sobre las líneas de acción que está ahora mismo llevando el 15M, que son 5 básicamente, y que todos los grupos que están formando cada una de las líneas de acción pues os va a informar sobre su actividad, y si queréis participar pues estamos con los brazos abiertos, deseamos que la gente participe, hace falta gente, ¿vale? Es a las 8 el miércoles. Y el domingo que viene una asamblea aquí a las 6. Sí, todos los domingos a las 6, sí, la asamblea. Hola, buenas. Yo también trabajo en la sanidad, llevo unos 20 y pico años y bueno, mi categoría es la de trabajadora social, que quiero que conozcáis que de alguna forma también es una profesión que hemos estado haciendo desde el año 86. Se reconoció la figura del trabajador social en la sanidad pública, con la cual hemos intentado trabajar en ese aspecto que es el de la familia, que están los pacientes enfermos y todo lo que les rodea vinculado a la falta de ir al trabajo. Bueno, un asunto que no voy a tocar ahora porque creo que no es conveniente. Lo que quería trasladar principalmente es que sepáis que en el año 86 la Comunidad Valenciana aprobó una ley de sanidad en la cual la cobertura sanitaria era universal y era accesible a toda la población. Y a partir del 1 de septiembre ese derecho va a desaparecer drásticamente, vinculado a una serie de requisitos. En el caso de la población extranjera, se entiende que una persona que, aunque lleve aquí 6 años, 8 años, más de 3 años y no ha podido conseguir su regularización, es una persona que no debe tener derecho a la asistencia sanitaria, porque todo aquel que no tenga un permiso de residencia no va a tener un acceso a la sanidad pública en condiciones ordinarias. ¿Esto qué va a implicar? Pues dice, no se le va a quitar la asistencia de urgencia, vale, pero una asistencia de urgencia en población emigrante que cada país traslada su epidemia vinculada a su lugar de origen, porque en España había enfermedades que no se trataban porque eran enfermedades que proceden de zonas tropicales, como el chakra, como otras enfermedades muy vinculadas a lugares de origen, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Pues que hay personas que tampoco saben que tienen esas enfermedades, sino que a raíz de pruebas y de otros análisis, de otra serie de procesos, se diagnostican y por lo tanto se pueden abordar y tratar. Pero en una sanidad donde vas a acudir a un hospital por razón de urgencia, porque te duele un dolor del tipo que sea, no se va a estudiar, no se va a analizar y bueno, que sepamos que vamos a ir camino de un proceso epidemiológico de transmisión amplia y no vamos a poder controlar ni localizar, ¿no? También hay otro aspecto. Por lo tanto, nos comemos la prevención, nos comemos la promoción, nos comemos el tratamiento, porque no va a haber nada de todo eso, ¿no? También está el asunto de que, no sé si lo habéis escuchado, pero es verdad,
todo aquel mayor de 26 años que no haya realizado ningún tipo de trabajo laboral con un contrato no va a tener asistencia sanitaria. No la va a tener. Esa es la Ley General de Sanidad, que cada autonomía modificó y aplicó y creó los mecanismos para incorporar ese ámbito de población. Pero no tenemos una población joven que no ha accedido al mercado de trabajo, que a lo mejor ha accedido al mercado de trabajo a través de becas, que eso no ha significado una intervención como trabajador laboral y que por lo tanto va a estar descubierto a nivel de protección sanitaria, ¿no? Que no pensemos que solamente los extranjeros y que quitemos de alguna manera esa información de que los extranjeros han venido, nos han quitado el trabajo y nos han quitado la sanidad, porque es una población que realmente ha hecho uso de la sanidad en lo justo, imprescindible y con mucho miedo de que yendo a un centro sanitario pudieran ser expulsados, cosa que ahora tengo mis dudas de que no ocurra. No quiero aguaros el día, quiero que sepáis que tenemos muchos cables cojos, quiero que sepáis que a nosotros la administración nos dice que no va a pasar nada, pero escuchamos lo que ocurre en Denia, escuchamos lo que ocurre en Torrevieja y escuchamos lo que nos quieren vender. Y dentro de lo que nos quieren vender nos están diciendo muchas mentiras. No tenemos material de trabajo, la gente se está enfrentando personalmente en las condiciones de que tú trabajas, tú no trabajas y parece que por esa razón tenemos que ser diferentes y no es cierto. Estamos todos en el mismo saco y en el mismo agujero. Tenemos que buscar la manera que sepamos que el Producto Interior Bruto en España es un 6% en sanidad y con ese 6% hemos cubierto todo lo que tenemos y mucho más, ¿vale? El material ortopédico lo hemos tenido accesible, las ortopedias se han hecho ricas, los usuarios hemos tenido nuestro material y la administración pública ha hecho ricas las ortopedias, pero ahora somos los usuarios los que vamos a tener que pagar el material y ellos en 4 años van a tener derecho a pagárnoslo. 4 años para devolvernos el dinero de esa silla de ruedas o de eso que necesitamos. Y las ambulancias van a costar 60 euros. Podemos seguir hablando de precios, creo que no es conveniente. El compañero hablaba de lo de la comida. La comida del Hospital de San Juan va a ser el de Alicante, el de San Vicente y el de Villajoyosa. El de Villajoyosa también va a entrar en el Hospital de San Juan. Ya lo están haciendo, ¿verdad? Pues así vamos a ir todos. Reducción de servicios, no porque cuesten caros, sino porque se gestionan mal. Reducción de población. ¿El copago en qué? ¿En lo sanitario? El copago es que tú te pagues el andador que vas a necesitar. El copago es que tú te pagues la ambulancia para ir al hospital. El copago es que tú tengas que pagar 3 euros porque tu tarjeta sanitaria se te ha perdido. El copago es que tú en la farmacia ya no vas a pagar el 40% sino el 50%. Que la receta roja pasa ya no a ser receta roja sino a pagar el 10%. Eso va a ser el copago. Entre otras cosas. Han llevado el dinero con 4 mangantes. Se lo han gastado en terras míticas y en obras de Calatrava. ¿Solo terra mítica? Por poner ejemplo. Muchas gracias, compañera. La verdad es que conforme más oímos, más pelos de punta tenemos, ¿eh? Esto es serio, es serio. Sí, yo quería comentar una cosa que seguramente muchos de los que estamos aquí no sabemos. Hay mucha gente insolidaria que piensa que, bueno, que como no tiene la sanidad pública, no va a tener los recursos que quiere, pues va a coger y se va a hacer una póliza privada. Se va a hacer una póliza en Sanitas, en Adeslas, en Asisa, y con eso piensa que va a tener cubierta la asistencia sanitaria que no le da la pública. Y eso es una gran mentira que nos han vendido. Las clínicas privadas tienen muchos menos recursos y tienen muchos menos medios para atendernos. En un servicio de urgencias como Vistahermosa o como el Perpetuo Socorro hay un médico de urgencia, no hay un equipo médico al que tú puedas recurrir. Y luego otro problema que tiene el tema de los seguros médicos privados es que funcionan como los seguros de automóviles. En primer lugar, cualquier persona que tenga una discapacidad no le hacen ninguna póliza médica privada en ninguna compañía médica. ¿Y eso es cierto? Eso es cierto. Yo he estado 25 años trabajando en un ayuntamiento. Esos 25 años he pertenecido a Asisa como colectivo y cuando me jubilo, Asisa ya no me quiere tener como particular.
Soy la misma persona, con la misma discapacidad y con la misma enfermedad. Después de 25 años de pagarle a Sisa, no le interesó como paciente. Y no solamente eso, sino que cualquier persona que tenga cualquier enfermedad crónica no le hacen la póliza. La persona que está sana le hacen la póliza, pero como los coches, cuando tenga varios incidentes, la póliza se la rescinden. Con lo cual, pues la gente que esté pensando que con la sanidad privada y las pólizas va a tener una buena sanidad, pues es mentira. Pues para eso no hacerse ninguna póliza y que no se quede. Lo que está contando la compañera, solo hay que verlo en donde ya se ha privatizado en otros países la sanidad, como en Estados Unidos. Hay un documental que, si podemos, lo traeremos a la plaza, haremos conforme mejore el tiempo, proyecciones, y hay un documental que se llama Psycho, de Michael Moore, que evidencia toda esa desprotección de la gente que no tiene recursos y se mete en esta póliza privada que luego no le cubre nada. Además, se agarran a cualquier resquicio en el legal para no cubrir lo que necesita, ¿no?, la persona. Una cosa antes de que se me olvide, he dicho el miércoles, no, es el martes día 15 de mayo, que es el aniversario del movimiento, cuando se hará la exposición de las líneas de acción de cada grupo, martes a las 8 de la tarde. Y otra cosa, algún compañero de deuda, porque estamos hablando de recortes en sanidad, recortes también hay en educación, en servicios sociales, pero esos recortes tienen un origen, y el origen está en que a raíz de los rescates bancarios, la deuda pública ha ido creciendo, porque lo que han hecho es convertir deuda privada, deuda de los bancos, que es del sector privado, en deuda pública. Ese aumento de deuda pública es lo que justifica la Comisión Europea para aplicar los recortes. Y es muy curioso, porque Christine Lagarde decía, oye, es que tenéis que rescatar a Bankia, que está muy mal. Luego la rescata y dice, oye, es que tenéis una deuda muy grande, tenéis que recortar. Es decir, parece que lo hacen todo. Obligar a coger y a rescatar a los bancos, inmediatamente coger y decir, oye, es que tenéis que recortar, que os ha creado un agujero muy grande. Y todo viene a raíz de esa deuda, ¿no? Y aquí se está haciendo en Alicante un proceso de auditoría de la deuda, pero que está respaldado a nivel estatal. Es decir, hay muchas plataformas en Barcelona, en Madrid, en Valencia y en muchos más sitios, en Francia, en Grecia. En todas partes la gente está tomando conciencia de que nos están robando, y que hay que mirar a ver esos numeritos que tienen por ahí, a ver dónde se ha ido nuestro dinero. ¿Y dónde se ha ido? Pues ha ido al rescate bancario. Muchos dicen, bueno, es que es normal, es que hay que rescatar a la banca, porque la banca es lo que da estabilidad al país económico y tal, pero no se dan cuenta que cuando se está rescatando a un banco, se está rescatando no solamente a los depositarios, se está rescatando a la inversión privada. Los que han inyectado alemanes, bancos alemanes y bancos franceses en esos bancos para engordar la burbuja inmobiliaria, la que nos ha jodido a todos, ese dinero, ese capital inyectado para el boom de la construcción, pues es el que ahora quieren que no se pierda. ¿Y cómo no quieren que se pierda? Pues haciendo presión desde Europa para que no dejemos caer a ese sector privado, y lo rescatemos. En vez de coger y decir, oye, esto está mal, es una mala gestión, y hay un fondo de garantía para cubrir a los depositarios hasta 100.000, rescatar a esos depositarios, llevarlos a una banca pública, y dejar que esos cabrones que nos han hecho la puñeta se caigan. ¡Cabrones! Se caigan. Porque además no nos hemos dado cuenta, pero poco a poco han ido con el asunto del ladrillazo, ha ido subiendo las hipotecas. Hace unos años el porcentaje de nuestro bolsillo que iba a parar a una hipoteca era el 40%. Teníamos un desahogo del 60% para vivir. Ahora la media es del 70 y tantos por ciento, es decir, el 70 y tantos por ciento de media de nuestras hipotecas, de nuestro salario se va en la hipoteca. Nos queda poco menos de un 30%. Es decir, esa inyección de capital nos han estado fastidiando la vida poco a poco, y no solo eso, sino que además ahora tenemos que devolvérselo. Ni de coña. Si algún compañero de la deuda quiere explicarlo con más tecnicismos, yo lo he intentado plasmar así con palabras llanas. ¿Alguna intervención más? El dinero que se les da a los bancos, ellos lo aprovechan
para comprar la deuda del Estado, al Estado se lo devuelven con un 1%. Ya, el 1%. Y compran la deuda un 7%, con lo cual el negocio... Que sí, no, están haciendo negocio del tema. Y luego nos han comido la cabeza a todos de que esta crisis la hemos producido nosotros. Y es mentira, pero mentira total. Es decir, la crisis la han producido unos cuantos que han querido enriquecerse a toda costa y han estado jugando con la economía. Han estado jugando con la economía. Antoni, ¿quieres hablar? Es muy breve, ¿eh? Este libro, El dinero, de hacia dónde va y de dónde viene, de John Kenneth Galbraith. Un párrafo muy pequeñito que curiosamente me recuerda a mucho de lo que está pasando ahora. Así que lo leo muy brevemente porque seguro que más de uno se va a sentir identificado. El 8 de diciembre de 1931, con un sexto de toda la fuerza laboral alemana sin trabajo, el gobierno de Heinrich Brüning decretó una reducción de un 10 a un 15% en la mayoría de los salarios, volviendo al nivel de 4 años antes. Decretó también una reducción de un 10% en los precios industriales y una reducción parecida en los alquileres, los billetes de ferrocarril, los transportes de mercancías por ferrocarril y los arbitrios por servicios municipales. Anteriormente, los sueldos de los funcionarios públicos habían sido reducidos en un quinto y los impuestos sobre sueldos, salarios y rentas se habían aumentado considerablemente. También se redujeron los subsidios por desempleo. En el año siguiente, el desempleo afectó a una quinta parte de la población laboral alemana y el año siguiente subió Hitler al poder. Jo només que contar dues coses de relació amb el deute, la deuda, i la seva relació amb el tema dels serveis públics. No? Ens estan contant la mentida, no?, de que com que hi ha un deute públic molt alt i que ha estat culpa nostra. Nosaltres hem estat culpables d'haver gastat massa. Hem gastat més del que podíem. Bé, hem de dir que no és així. Hem de dir que el deute públic de l'Estat és només el 16%, el 16% del total del deute públic. La resta del deute públic és deute privat, deute fonamentalment dels bancs, de les grans empreses i en una part més menuda de les famílies, als quals efectivament depenen també els bancs d'una manera indirecta. És un deute privat que l'Estat ha assumit com a propi. És a dir, el deute de l'Estat és el 16% del total del deute i és un deute que en principi no és més alt que altres deutes de la resta d'Europa, sinó més menut. És més petit que altres països de la resta d'Europa. En segon lloc, plantejar que es diuen no, és que en aquells serveis sanitaris d'ensenyament, en aquells serveis socials, un estat del benestar que en realitat no tenim. És a dir, tenim alguna cosa, però poqueta cosa, És que el estat del benestar està d'aquella manera, poqueta cosa, Diguem-ne que no hi ha cap relació entre el deute de cada comunitat autònoma i la seva despesa, el gasto que fan els serveis públics. És a dir, per exemple, un cas és el nostre, és a dir, tenim avaluats per, diguem-ne, l'Associació de Gerents i Directors de Serveis Socials, la Federació d'Associacions de Defensa de la Sanitat Pública, indicadors de l'INE d'ensenyament i d'extensió educativa, de frustració de la carrera educativa en els estudiants. Tenim la menor despesa pública, el menor gasto público en ensenyament, en sanitat, en serveis socials. I els pitjors serveis en quant a qualitat
socials, sanitaris i educatius. I és la segona comunitat autònoma en major deute públic per càpita. És a dir, alguna cosa no funciona. És a dir, si tenim la despesa més petita i el major deute, és a dir, el deute efectivament no depèn de la despesa en serveis públics. I això en el conjunt de l'Estat és així. No hi ha cap relació entre la despesa en serveis públics i el deute públic. Cap relació. El que passa és que és una excusa més per a privatitzar. És una excusa més per a privatitzar, per a llevar serveis. És a dir, ara no paguem el tema de les ortopèdies, ara no paguem ara tal. Llevar prestacions que existien i en funció de, en principi dient que no hi ha diners, llevar-les. Què és el que han estat perseguint, com ha dit Paco, des dels anys 90 del segle passat. Això han estat perseguint-lo, però any rere any, i tratant de fer-ho. I han aprovat lleis, i han aprovat coses, i està tot, efectivament, a hores d'ara, està tot preparat per a donar els passos que estan donant. O sigui, les lleis que necessitaven per a donar aquests passos s'han aprovat des de l'any 90 fins aquí. I algunes d'aquelles abans, des de l'any 84. S'han aprovat. I aquestes lleis són les que permetran ara, efectivament, llevar el que és els serveis públics de salut, d'ensenyament, etc. De fet, l'ensenyament ja l'està aplicant des de fa un cert temps. I aquesta és la situació. El tema del deute és una mentida més, una mentida grossa del tot, una mentida completa. I això ho hem de dir. I hem d'estar, perquè no devem, no paguem. Vale. Sí, te queda un poco en esta cámara. Nada, déjalo, estoy con esto. Bueno, como plataforma para la auditoría ciudadana de la deuda de aquí de Alicante, el grupo que digamos se está formando, pensamos que es muy importante que todo aquel ciudadano, usuario de los servicios sanitarios, todo aquel trabajador de la sanidad que se da cuenta, que tiene conciencia de lo que está pasando y sobre todo de lo que va a pasar, se una y colabore con nosotros en la medida de sus posibilidades para aportar todos aquellos datos que necesitamos para poner en evidencia qué está pasando con ese dinero público que se está cada vez recortando para los gastos sanitarios, para los gastos de educación, etcétera, etcétera, y que denunciemos con casos concretos, con casos que cada uno de nosotros sabemos cómo se está utilizando de una forma ilegítima ese dinero público, cómo está transformándose la deuda pública que tenemos en una deuda ilegítima, es decir, aquella deuda que se contrae no para favorecer los intereses de la población, sino para intereses completamente privados. Vamos a tener ciertamente dificultades para acceder a datos oficiales de los libros de los estamentos públicos, pero solo con que todos nosotros podamos aportar nuestro granito de arena con ejemplos, con casos que sepamos y podamos denunciar cómo se ha hecho esa malversación, ese mal uso del dinero público, entonces será mucho más fácil que el resto de la población que parece que no está, digamos, no participa de nuestra indignación, por fin se indigne, se dé cuenta hasta qué punto es grande la mentira que nos están intentando hacer tragar. La deuda la deuda ilegítima es un instrumento más para recortar nuestros derechos, para
para ponernos de rodillas, en una palabra, y no lo podemos consentir de ninguna manera. Yo lo que quería decir, el ejemplo de una compañera enferma mental de esquizofrenia, que además era homosexual, que se armó un follón en AFEMA porque declaró que era homosexual y le dio un beso de ternura a su compañera en el hospital, y después sus padres la encerraron en un CEMEN donde no la dejaron salir, se escapó, lo denunció a la información y la trataron tan mal porque era homosexual que se suicidó. Pero lo que pasa es que quedó como si un autobús lo hubiera arrastrado. Y es lo que está pasando con muchos enfermos mentales, que nos quieren encerrar en CEMEN o en manicomios de por vida cuando somos tan capaces como los que no son enfermos mentales. Realmente que tenemos una sustancia que los que no son enfermos mentales sí que tienen. Pero somos tan capaces como los que no son enfermos mentales. Muchas gracias, compañera. Solo recordar para aquellos que puedan estar interesados en colaborar con nosotros que los domingos a las 6 de la tarde estamos aquí y podéis contactar con nosotros. Gracias. ¡Bravo! Bueno, el micro sigue abierto y lo que queráis, ¿eh? Hola, yo quería añadir a lo que ha dicho la compañera de la deuda, que aparte de la pública, hay indicios bastante claros que el Euribor que se paga en las hipotecas está falseado también. Entonces os lo digo por el que tenga una hipoteca con Euribor, que bueno, unos compañeros de Sevilla que son abogados han hecho un escrito para pedir explicaciones del Euribor, que no lo da ni el Banco de España, lo da una agencia privada europea. Y bueno, si alguno quiere los escritos, yo tengo fotocopias en el coche. Es una petición de información en un principio. Cuando no puedan responder a todas esas peticiones, posiblemente ya se haga una opción para intentar anularlo, porque se lo están inventando. Gracias. Quítale el botón, dale al botón. Cortamos ya, ¿no? ¿Cortamos? Manel, tu mochila está aquí, si la estás buscando. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? Bueno, pues entonces, muchas gracias por haber venido. Estamos cumpliendo un año. Yo creo que la manifestación de ayer y la cadena de hoy ha sido un éxito. Estamos de nuevo aquí en la plaza. No nos vamos a ir. Tenemos ya un año de historia, un año lleno de movilizaciones, de charlas, de libros leídos, de autoconfesiones también. Y todo esto yo creo que nos ha dado más capacidad a todos los que hemos participado en la plaza, y por eso ahora iniciamos un año con muchos más proyectos que los que teníamos el año pasado. Para llevar a cabo todos estos proyectos, que no es nada más que enfrentarnos a todo lo que el capital y la derecha de este país quiere imponernos, todos los derechos que nos quieren quitar y la manera en que quieren someternos. Para llevar a cabo todos estos proyectos de autodefensa y de confrontación con la derecha y con el capital y con todos aquellos que quieren privatizar los servicios públicos y el bienestar público, necesitamos vuestra participación, necesitamos militancia. No importa lo mayor que seas ni lo joven que seas para participar en el 15M, para participar en la plaza.
No importa tampoco, nosotros comprendemos que hay gente que tiene más tiempo y gente que tiene menos tiempo, y eso lo respetamos. Nosotros mismos, los que participamos en la plaza, unos tienen más tiempo y otros tienen menos tiempo. No importa la edad que tengas, no importa el tiempo que puedas dedicarle, hay muchas cosas que se pueden hacer. Si no puedes venir a la plaza, puedes colaborar en la página web o en la página web de Facebook. Toma la Plaza Alicante en Facebook y tomalaplaza.net en la página web. Si no puedes venir a la plaza, puedes contribuir a construir otra asamblea en tu barrio. Hay muchas cosas que se pueden hacer y además hay muchas cosas que tenemos que hacer. Por eso os queremos invitar a vosotros que hagáis correr la voz a vuestros familiares, a vuestros amigos, que hace falta participación, hace falta militancia en el 15M, si queremos de verdad plantar cara a todo lo que está ocurriendo, a la forma en que se está deteriorando nuestros derechos y nuestra forma de vida. Y que no solo nos afectará a nosotros, sino que afectará también a las generaciones venideras. Por eso es necesario, se está inaugurando un nuevo periodo de lucha en España y para eso todos tenemos que concienciarnos que tenemos que participar. Muchas gracias por haber venido y estaremos aquí el martes que viene a las 8 y estaremos aquí el domingo que viene a las 6 y estaremos aquí muchos martes y muchos domingos que vienen. Gracias. Por fin algo hierve en las calles, pidiendo explicación. Y no es una voz, ya son muchas, mostrando su indignación. Imparcial que le pese, es el rostro de la frustración. De tantos años callados, hay problemas y no solución.